Amados hermanos, hermanas, un gozo y un privilegio estar nuevamente con ustedes de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas para continuar compartiendo el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado abordando un tema relacionado con una tarea permanente que debe desarrollar la Iglesia en todos los tiempos. Y se trata de la evangelización. Y vamos a abordar el tema ahora, evangelizando desde el monte de la Calavera. En ese aspecto, hermanos, pues la tarea evangelizadora, decíamos, de la Iglesia tiene y debe ser permanente, pertinaz, perenne, consistente. ¿Y eso por qué? Porque sencilla y llanamente el Señor nos ha llamado a hacer esa tarea. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De tal manera que una iglesia que no evangeliza puede ser cualquier cosa menos iglesia. Porque la tarea fundamental, la médula espinal, la columna vertebral de la Iglesia de Jesucristo es precisamente la evangelización. Llevar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios a toda criatura, sin excepción. Entonces, para esta labor que es tan hermosa, tan significativa, debemos tomar en cuenta esos tres ejes del ministerio de Jesús, que aparecen precisamente en Mateo 4:23 y Mateo 9:35, pero solamente nos vamos a detener en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando, predicando y sanando. Entonces, esos tres ejes fundamentales del ministerio de Jesús son los que tiene que asumir la Iglesia de Jesucristo en todos los tiempos a través de la historia. Debemos estar muy claros en ese aspecto. Los cristianos comprometidos con el reino del Señor debemos estar muy, pero muy conscientes que nos ha tocado vivir una de las etapas más tristes, más trágicas, dolorosas de la historia de la humanidad. Somos conscientes, ¿no?, que estamos experimentando una serie de cambios que son violentos, cambios vertiginosos y también de una intensidad que han estremecido a la sociedad mundial, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Además de eso, las guerras, las marcadas profundas, quiero decir, las profundas contradicciones, empobrecimiento, pobreza, contaminación ambiental, hambre, desocupación, etc. Entonces, todo eso ha influido y está influyendo fuertemente dentro de la Iglesia de Jesucristo. Pero en medio de esa situación adversa, triste, dolorosa y peligrosa, la palabra del Señor tiene que continuar. La palabra del Señor tiene que seguir su curso. Y para eso está la Iglesia. La Iglesia que debe asumir con mucha responsabilidad esta labor muy importante. Estamos viviendo una crisis en la misma civilización de hoy. Por eso es que hablamos de
la evangelización desde el monte de la calavera, evangelizando. Y lo ponemos de esta manera, ¿por qué? Porque evangelizando es una forma verbal, es un gerundio. Y un gerundio es un presente activo, es un presente siempre presente. Es decir, evangelizando ayer, hoy y siempre. De tal forma que nuestro empeño debe estar enfocado en esa dirección. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué evangelizar desde el Calvario, desde el monte de la calavera? Muy bien, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vean qué interesante. Me encanta ese versículo porque vemos lo que en esencia representa la tarea evangelizadora. No podemos seguir evangelizando, asustando, amenazando a las personas, porque hay muchos evangelizadores que hablan más del infierno que del amor de Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque dice la misma palabra que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces busquemos el lado positivo, hablemos más del amor de Dios, que después, en la medida en que una persona se entrega a Cristo, se va a dar cuenta de la responsabilidad que adquiere con Él. Así es que en ese aspecto decimos, evangelizando desde el monte de la calavera. Además, ¿por qué el monte de la calavera? Porque es precisamente el escenario en donde se consuma el amor de Dios y la redención para la humanidad pecadora. Entonces, desde el drama del Gólgota, Jesús confirma lo que de manera magistral enseñó en el Sermón de la Montaña, en los albores de su ministerio terrenal, es decir, en los inicios de su ministerio terrenal. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. ¿Lo estamos haciendo así, amados hermanos, hermanas? ¿Estamos haciendo ese enfoque, es decir, desde el amor? Vean qué curioso que es esto, y a mí siempre me ha llamado la atención. El no de Dios, el no del Padre para su Hijo ha sido el sí para la humanidad. ¿Cómo se explica esto? Cuando Jesús le dice allá en el monte del Getsemaní al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue negarle a su Hijo su petición. Es decir, que Jesús no quería ir a la cruz, y con justa razón se lo negó, pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Ahora bien, esa negativa del Padre para su Hijo resultó en beneficio de toda la humanidad pecadora. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy, pero muy presente siempre. Jesús, desde la cruz, solicita al Padre perdón para sus enemigos. Pensemos en eso. Vean ustedes. En otras palabras, Cristo muere perdonando. En la actualidad, la humanidad padece de una enfermedad espantosa que parece ser incurable, peor que el cáncer terminal o del VIH y ahora diríamos del coronavirus. Imagínense ustedes, porque hay tanta amargura, hay tanta venganza, hay tanto odio, tanto rencor, y eso tiene enferma a la humanidad.
Y por eso es que debemos pensar nuevamente en donde Jesús consuma su amor para la humanidad, y es precisamente en el monte de la calavera, allá en el Calvario. Pensemos en eso, en el Gólgota, allí es donde Jesús culmina, donde Jesús hace, digamos, la expresión máxima de amor hacia la humanidad. Por esa razón, esta enfermedad horrorosa que se llama venganza, imagínense ustedes, esa terrible epidemia tiene en un estado, bueno, de postración, diríamos, un estado desastroso a la humanidad entera, y en un estado lamentable, triste, desesperante. Ahora bien, hay una expresión que siempre me ha agradado. ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Así como Jesús perdonó allá en el monte de la calavera, nosotros debemos perdonar también a los que nos ofenden. Por eso es que insistimos en que el mensaje de Jesús se debe fundamentar precisamente en ese escenario de amor. Un escenario, diríamos nosotros, en donde se da una gran paradoja. ¿Y cuál es esa paradoja? Que los que odiaban a Jesús lo llevaron al Calvario. Pero como Él desarrolló un ministerio de amor, eso después se convirtió en la redención, en la salvación de toda la humanidad que le reconoce como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Por otro lado, amados hermanos, hermanas, es conveniente, es necesario, es urgente que analicemos desde el Calvario y que evangelicemos desde el Calvario, para que todos, ciudadanos de este mundo, hombres, mujeres de todo el mundo y de manera particular de nuestra nación, nos situemos en ese escenario, como hemos dicho, de sufrimiento, de dolor, de muerte, porque es ahí precisamente donde encontramos la manifestación más contundente del perdón y la lección más clara y evidente de humildad. Todo lo cual pone en evidencia de una manera, pero muy clara, que el perdón es más fuerte que la venganza. La humildad más fuerte que la soberbia. La paz más fuerte que la guerra. Y el amor más fuerte que el odio. Eso nos lleva a pensar nuevamente de la gran necesidad de seguir evangelizando desde la perspectiva del amor, no de la perspectiva del infierno, de Satanás. No, eso no debe ser así, sino que debemos detenernos más, con mayor profundidad, en esa labor que Jesús desarrolló en el Calvario por cada uno de nosotros los pecadores. Y eso nos debe impulsar, eso nos debe de mover para seguir realizando esa tarea, y para que aquellas personas que consideran que ya no hay nada que hacer, se den cuenta que Jesucristo es la única esperanza, la única alternativa, porque muchas personas están buscando otra alternativa, y ante esta realidad que estamos viviendo, lo más indicado, lo más conveniente, lo más saludable es que nosotros busquemos la dirección del Señor
Y ese es el mensaje que debemos estar transmitiendo de manera permanente a toda la humanidad, sin excepción, porque recordemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos evangelizando desde el Monte de la Calavera. Gracias, Señor, porque en todo momento podemos hablar de tu palabra. Podemos, Señor, llevar ese mensaje a aquellas personas que no tienen esperanza. Te rogamos que cada uno de nosotros seamos portadores del evangelio de amor, del evangelio de la esperanza, de ese evangelio que llena nuestras vidas y que nos hace reflexionar y acercarnos a ti. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Lleva salud, lleva sanidad a todos los enfermos y dale consuelo a los que han perdido a sus seres queridos. Oramos con gratitud en nuestros corazones en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del
el rey te mandó a